a nosotros que estamos libres, o a los que estaban libres, hermano, les exhortaba y les decía, regocíjense una y otra vez en el Señor. Amén. Porque, hermano, él podía estar preso, aleluya, pero era nomás su cuerpo, pero su espíritu y su alma estaban libres, hermano. Amén. Porque él sabía, hermano, del Señor, en quién había creído. Amén. Amén. Así que usted y yo tenemos que saber en quién nosotros también hemos creído. Amén. Amén. Así que vamos a entrar, hermano, en el capítulo 2 de Filipenses. Que Dios bendiga a nuestros amados hermanos de las redes sociales también. Gloria a Dios. Aleluya, que Dios Amén. sea bendiciéndoles en este año que estamos iniciando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Las cosas que no pudimos hacer en el 19, gloria al Señor, aleluya, en este 2020, y sobre todas las cosas, nos afirmemos en el Señor, que es lo más Amén. importante. Amén. Amén. Es lo más Gloria a importante, Dios. ponerse fiel al Señor. Amén. Amén. Así que vamos a leer en el versículo 5 al 11. Lo vamos a leer antifonalmente para que todos participemos, gloria al Señor, y los deleitemos, hermano, en esta palabra preciosa, hermanos, que es, hermano, como la miel, dice el proverbio, como la miel que destila del panal. Usted Amén, sabe lo que es amén. comer miel del panal, hermano, eso es delicioso, gloria al Señor. Amén. Aleluya. Leemos, hermano, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En la condición de hombre, haciéndose obediente para la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos el 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Oramos, oh Dios mío, en esta noche. Te agradecemos, Señor, por todo tu infinito amor, tu infinita misericordia. Gracias, Señor, aleluya, porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por lo bueno. Gracias, Señor, por lo malo. Gracias, Señor, por todo, aleluya, lo que podemos vivir, oh Dios santo, porque tu misericordia nos ha rodeado, aleluya, tu amor, aleluya, nos ha arrullado, Dios santo, hasta este momento, Señor. Gracias, Señor, aleluya, porque hemos tenido batalla, hemos tenido lucha, pero contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Puede sentarse. Gloria a Dios. El tema, hermano, de esta noche, hermano, gloria al Señor, es: en la humillación está la victoria. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Primeramente, hermanos, como les decía hace un momento, hermano, gloria al Señor, entender, hermano, gloria al Señor, cómo este hombre de Dios, hermanos, pudo, hermanos, escribir esta carta, gloria al Señor, y enviarla, hermanos, a sus hermanos, aleluya, a sus consiervos, hermano, a los filipenses, gloria al Señor. Pero esta noche, hermano, no es para los filipenses, es para nosotros los que estamos presentes, hermano, en esta noche, y para los que los están viendo, gloria al Señor. Amén. Y hasta donde llega la señal, hermano, Amén, amén. poder entender y comprender, hermano, lo que el apóstol, hermano, pudo entender, aleluya, hermano, del Señor Jesús, de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Y dice Gloria a Dios. que haya en nosotros, que haya en nosotros, en cada uno de nosotros, hermanos, que haya este sentir, gloria al Señor, que haya este deseo, aleluya, que hubo también en Cristo Jesús. Aleluya. Y dice, hermanos, aleluya, si usted lee, hermano, aleluya, el Señor Jesús lo dijo, en San Mateo 11:29 dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, amén. Hermano, el ser, hermano, una persona, hermano, que se humilla, al ser una persona humilde o sencilla, hermano, gloria al Señor, los más beneficiados, hermano, somos nosotros. Amén. Somos nosotros, hermano. Él por eso dice, lleven el yugo. El yugo, gloria al Señor. Usted sabe, hermanos, que el yugo, hermano, hablando literalmente, hermano, los que son del campo, hermano, y que saben más que yo, quizás, hermano, no me van a dejar mentir. Hermano, el yugo era el que le ponen a los bueyes, hermano, y hermano, los ponen un par de bueyes a arar, a preparar el terreno, gloria al Señor, hermano. Y hermano, cuando ponen este par de bueyes, hermano, tienen que ir a un ritmo, gloria al Señor, para que las cosas salgan bien. Hermano, y cuando Él dice, lleve mi yugo, lleve mi carga, aleluya. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil. Y dice, y aprendan de mí. Gloria a Dios. Aprendan de mí. El Señor no nos invita a que aprendamos del mundo o a que aprendamos de los líderes de este mundo, sino que aprendamos del verdadero líder, de nuestro pastor, de nuestro Señor, de nuestro guiador. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y que podemos también imitar las buenas cualidades, hermano, de grandes siervos del Señor. Podemos imitarlas, podemos aprenderlas. Como dijo el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Podemos imitar, hermano, las buenas cualidades de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros hermanos en Cristo. Pero sobre todas las cosas, hermano, el Señor nos invita y nos dice allí en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso. Esta palabra, hermano, gloria al Señor, no es fácil. Una persona, hermano, en que lo injurien, en que lo ataquen, en que hagan, digan y piensen o puedan decir lo que sea, se mantiene en mansedumbre. Se mantiene pasivo, se mantiene esperando, hermano, gloria al Señor, que sea Dios que esté peleando por él o por ella. Pero el mundo cristiano, hermano, como siempre le buscan salida, una cosa dice ser manso, dice la gente, y otra cosa ser menso, dice. O sea que toda la gente, hermano, se inventa, hermanos, cualquier cosa para evadir lo que el Señor nos manda. No, pues que soy cristiano, pero tampoco, dice. No, pues no. Pero el Señor, hermano, nos dio ejemplo. Y nos dio un ejemplo, hermano, que cuando a Él, hermano, aleluya, le daban una mejilla, Él ponía la otra. Cuando Él lo maldecían, Él bendecía. Mire qué lindo, hermano, gloria al Señor. Y Él dice que aprendamos de Él. Que aprendamos de Él. No dijo, no aprendan de Moisés, aprendan de Elías, aprendan, y que fueron grandes hombres de Dios. Aprendan de Eliseo, aprendan de Josué, hermano, grandes hombres de Dios. Pero Él dijo, enfáticamente dijo, aprendan de mí. Amén. Aprendan de mí, porque ejemplo les daré. Porque, hermanos, aleluya, Él sigue diciendo, aleluya. En 1 Pedro, hermano, el apóstol Pedro, hermanos, 1 Pedro 2:21, hermano, el apóstol Pedro nos exhorta y nos hace ver, hermano, para qué usted y yo estamos en el Evangelio. ¿Cuál es el propósito de que usted y yo seamos cristianos, que seamos aleluya, que seamos como quien los quieran llamar? En unos lados los dicen locos, en otros los dicen panderetos, a otros los dicen tantas locuras, hermano, la gente para quererlos desacreditar. Pero no se dan cuenta, hermano, el mundo no se da cuenta que a nosotros no nos pueden desacreditar, aleluya, sino que se están metiendo con el Señor de los señores. Amén, así es. Amén. Dice 1 Pedro 2:21, miren lo que dice el apóstol Pedro, pues para esto, ¿qué dice? ¿Para qué? Para esto fuiste llamados. Ajá. Para eso fuimos llamados. No es que usted vino, no es que usted buscó a Dios. Para esto fuimos llamados. Miren lo que dice. Para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Y qué dice? Dejándonos ejemplo para que sigáis las pisadas del pastor. No. Sus pisadas, gloria al Señor. Su ejemplo, gloria al Señor. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él, hermano, aleluya, podía defenderse, no se defendía. Por eso es que más adelante dice, hermano, la porción que leímos, el cual dice, mire, hermano,
el cual, dice el verso 6, hermanos, del capítulo 2 de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Como quien dice, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo es que yo voy a sufrir esto? Él no se aferró. Él no dijo, no, si yo soy, aleluya, soy el Rey. Más adelante, hermano, nos dice la palabra, gloria al Señor. Aleluya, nos dice la palabra. Sino que se despojó, se desnudó, se quitó. Aleluya. Hermano, su corona. Se quitó, hermano, sus ropas reales de rey. Y se humilló, hermano, de tal manera que se humilló que se hizo como cualquiera de nosotros. Se hizo como cualquiera de nosotros. Amén. Hermano, con todas las imposibilidades de cada uno de nosotros. Porque como Dios no tenía hambre, como Dios no se cansaba, pero como Dios, hermano, encarnado, 100% Dios y 100% hombre, tenía hambre, tenía sed, se cansaba, se conmovía, lloraba. Amén. Lloraba, gloria al Señor. Igual que cualquiera de nosotros. La única diferencia era que era santo, Gloria sin a Dios. pecado alguno, gloria al Señor. Pero, hermano, gloria al Señor, dice que él dice sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire qué tremendo, siendo Dios, hermano. El apóstol Juan, hermano, lo dice en el capítulo 1:1. Dice, en el principio, dice, era el verbo, dice. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aleluya, o sea, Cristo, gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire qué precioso es. Dice el verso 1:14 de Juan, el Evangelio según San Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Amén. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Se encarnó, se introdujo, hermano, en este mundo perverso y malo. Pero ¿cuál era el propósito? Salvar a la humanidad. Salvarlo, gloria al Señor. ¿Qué necesidad tenía él? Gloria al Señor. ¿Qué necesidad tenía él? Mas sin embargo, cuando él vio la necesidad, él se ofreció. Yo iré. Y se apegó a la voluntad de su Padre. A la voluntad de su Padre, hermano, aleluya, se sujetó a la obediencia de su Padre. Y para poder rescatar la humanidad, aleluya, y que nuestros pecados fueran borrados, era necesario que Él padeciera, hermano, aleluya, de esa manera. Que, hermanos, cuando nosotros, hermanos, investigamos y nos damos cuenta que fue un trato completamente ingrato. Lo enjuiciaron en un día, hermano, lo condenaron, lo crucificaron y lo mataron. Así es. No, hermano, ni siquiera, hermano, al hombre más malvado, al hombre más homicida, le han hecho un juicio tan injusto como el que le hicieron al Señor. Amén. Mas, sin embargo, hermano, eso ya estaba dicho. Eso ya estaba profetizado, que el hombre se iba, hermano, el mismo Satanás que se iba a apoderar de la mente de los hombres, hermano, se iba a levantar contra él. Así es, amén. Sí. Mire qué tremendo, hermano, gloria al Señor. Para que aún, hermano, y el Señor Jesús lo sabía desde el inicio del ministerio. Él lo sabía. Porque cuando Él eligió a los 12 hermanos, aleluya, si usted lee la palabra, Él, hermano, eligió a los 12. Y les dijo, ¿saben qué? De ustedes 12, le dijo, uno de ustedes es el diablo. Él ya sabía. Uno de ustedes es el diablo, le dijo, gloria al Señor. Él ya lo sabía, pero eso era, hermano, gloria al Señor, el proceso. Esa era la manera como Dios, hermano, aleluya, lo había introducido a la tierra. Pero ¿cuál era el propósito? Que nuestra hermana Raquel sea salva. Aleluya. Que nuestros demás hermanos que no han creído sean salvos. Y que usted y yo, hermanos, seamos salvos. Gloria al Señor. Y ese es el propósito, gloria al Señor. Y a Cristo no le importó. No le importó, hermano. Dice, hermano, el libro de Isaías dice, Isaías 52 dice, que de tal manera desfiguraron su rostro. Le desfiguraron su rostro. Que, hermano, que no se, hermano, no lo podían conocer.
Ajá, hermano, fue increíble, hermano, gloria al Señor, lo que hicieron con el Señor Jesús. Mas sin embargo, dice que él se mantuvo humilde, callado. Le golpeaban, hermano, le decían, profetiza. ¿Quién te golpeó? ¿Sabe, hermanos, que la Biblia registra, hermano? Si usted es cuidadoso, registra, hermano. Y usted se preguntará por qué le decían al Señor Jesús, profetiza. Porque en Mateo no lo registra, hermano. Solo dice que le decían, profetiza. Pero Lucas, hermano, sí registra, hermano, gloria al Señor, que estaba vendado. Y ellos que estaban mofándose de él, estaban burlándose de él. Porque él, hermano, aleluya, él le dijo, gloria al Señor, él les dijo claramente, yo soy el Hijo de Dios. Amén. Tú lo has dicho.